Mire, ahí está. Hola, ¿qué tal? Perdón. Buenas tardes. Bienvenidos a Hagamos un Trueque, una, un evento de TLC Magazine México. El día de hoy está con nosotros el doctor César Morales con el tema seguridad en México, situación de riesgo logístico y su prevención. Y bueno, ya me hizo él el favor de poner su semblanza. Muchas gracias. Y también, pues bienvenidos a todos los que se están sumando en este tema tan interesante, regresando de vacaciones, la mayoría. Y pues empezamos compartiendo conocimiento. Actualmente es consultor en comercio exterior, compras, es docente e investigador. Con más de 25 años de experiencia en la cadena de suministro, y múltiples sectores como automotriz, electrónica, línea blanca, industria química, telefonía y manufactura, Just in Time y Just in Sequencing. Ha desempeñado roles en áreas clave como materiales, control de producción, logística, compras, comercialización, seguridad y consultoría. Ha trabajado en importantes empresas como General Motors, Samsung Electronics, Flextronics, G4S Private Security Services. Posee una sólida formación académica, incluyendo una licenciatura en Comercio Internacional, un MBA y diplomado en Control de Producción, Inventory Management, Master in Management en Estados Unidos y un doctorado en Administración de Estudios Avanzados en Lean Manufacturing, Finanzas, Gestión de Riesgos y Seguridad. Ha sido profesor en varias universidades de prestigio como la UNIVA, UNITEC, TecMilenio, la Universidad Autónoma de Querétaro, la Escuela Bancaria Comercial, el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Exterior, la Universidad Anáhuac y la Universidad de La Rioja, impartiendo clases de licenciatura y posgrados en temas de administración, comercio internacional, ingeniería industrial y más. Y también lo tenemos como catedrático en Trade and Law College. Además, es negociador internacional con proveedores de América, Europa, Asia y Oceanía, escritor eh, de artículos en TLC Magazine y otros medios, creador de contenido y asesor de tesis de maestría en logística, docente de maestría y licenciatura en estudiantes nacionales e internacionales y consultor de empresa. Y pues le damos la bienvenida, doctor, ¿cómo está? Muy bien, aquí estamos con todo. Muchísimas gracias. Bienvenido, ya sabe, le dejo el micrófono y a todos los que se suman, recuerden que a través del chat estamos recibiendo todas sus preguntas para el doctor César y al final de la ponencia, bueno, o como él decida, se van a ir contestando todas esas dudas. Adelante, Perf- doctor. Doctora, muchas gracias. Vista, un saludo. Aquí estamos. Bienvenido, Excelente. Mirta. Ya ve, me ganó, me trae acelerada el doctor César. Es un poquito. Magda, un saludo. No, no estoy seguro quién más está por aquí de TLC, pero un saludo. Perfecto. Vamos a hablar de una situación muy específica, situación de riesgo logístico y la prevención. El comercio exterior está enfrentando un reto creciente. Tenemos mucha inseguridad. Realmente quisiéramos estar haciendo varias cosas porque a final de cuentas tenemos robos en carreteras, corrupción en procesos aduaneros, vulnerabilidad de la logística empresarial que nos ha llevado a pérdidas millonarias. Aquí estamos para analizar los principales riesgos y estrategias de mitigación a todas las empresas. ¿Qué es lo que se busca hacer? Nosotros consideramos situaciones como la de ayer. Esta la viví de verdad en carne propia. Tráiler se incendia en la autopista México-Querétaro a la altura de Jilotepec, en dirección a Ciudad de México. Esto fue entre 4 o 5 de la tarde, eran las 11 de la noche y no había paso. Es una situación que al parecer fue un accidente, pero esto puede crearse para causar este tipo de casos. Entonces, es una circunstancia en la que tenemos que estar evaluando muchos puntos. Yo les doy la bienvenida porque vamos a hablar de la situación actual de seguridad en el sector logístico mexicano y las estrategias de prevención proyectadas en este 2025. En estos minutos vamos a analizar desafíos que enfrentan las empresas de transporte, cuáles son las zonas de mayor riesgo
y las soluciones tecnológicas y operativos que están transformando el panorama de la seguridad. Nosotros tenemos que estar visualizando cómo vamos a estar haciendo los movimientos para evitar circunstancias de pérdida de materiales. Vamos a compartir datos actualizados con casos de estudios relevantes y sobre todo recomendaciones prácticas que nos auxilien a implementar las operaciones diarias, minimizando riesgos y optimizando la seguridad de la cadena de suministro. Vamos a considerar cómo se está visualizando el transporte logístico hoy en día en el mercado global. 5.3 billones de euros es el valor total del mercado logístico en 2025. Y el sector camiones enfrenta un creciente estrés financiero. Los costos operativos continúan aumentando mientras los márgenes disminuyen. Tenemos un 63.5% de transporte terrestre, considerando una participación dominante en el sector, e incremento de un 15% en capacidad de envíos, excediendo la demanda actual del mercado. Ahora, ¿cuáles son los riesgos geopolíticos con los cuales estamos trabajando? Contemplamos interrupciones operativas, tomamos en cuenta conflictos fronterizos que causan atrasos en cruces internacionales, observamos mayores medidas de seguridad y un incremento de protocolos y requisitos documentales, así como un incremento de costos, aumento de tarifas de seguros y costos operativos. Y todo lleva a algo muy relacionado porque no se está contemplando cómo subsanar la situación de seguridad. Entonces, los medios de seguros están incrementando estos costos. Por otro lado, el nearshoring, el famoso nearshoring, que se aplica no de ayer, ni hace 2 años, ni hace 50, se aplica desde siempre, se está favoreciendo mucho a México por destino preferido, porque a final de cuentas todavía se contempla a Estados Unidos como la potencia mundial. Y es así que la proximidad geográfica nos ofrece ventajas competitivas significativas con las cuales estamos participando. Hay que considerar cómo está el panorama actual de inseguridad en el transporte de carga. Tenemos 12,487 robos en 2025, teniendo un incremento del 8.3% respecto al año anterior. 3.2 billones en pérdidas económicas, teniendo en sí un impacto en la economía nacional. 62% de incidentes en carreteras concentrados en 5 estados críticos, verificando de cierta manera que tenemos que estar considerando el riesgo logístico y la prevención. De esto, estamos observando que el sector logístico continúa enfrentando graves desafíos de inseguridad. Los datos más recientes revelan un aumento preocupante en el número de incidentes, particularmente en los corredores logísticos que conectan puertos y zonas industriales. Y las pérdidas no solo afectan directamente a las empresas de transporte, sino que también generan efectos cascada en toda la cadena de suministro y en los precios finales al consumidor. Al no tener todavía control directo de la seguridad, tener una circunstancia en la cual todavía se está reinando una situación de robo, pues tenemos un incremento en pérdidas. Zonas críticas y corredores de alto riesgo. Estado de México, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Los corredores logísticos más vulnerables se concentran en estos estados que forman el Triángulo Dorado Industrial del país. Las carreteras federales 57, 45 y 150 registran la mayor incidencia de robos, especialmente en los tramos que conectan Veracruz, Puebla, Querétaro, Guanajuato y México, Toluca. Los horarios más críticos se sitúan entre las 23 horas y las 5, con un significativo aumento de incidentes durante fines de semana y periodos vacacionales. Y es así que podemos encontrar no solo pequeños microaccidentes que a final de cuentas hasta parece que están siendo los causantes de que se detengan todos los paros, sino inclusive circunstancias en donde han asaltado tráileres, han asaltado
apagones, y esto ha causado pues una circunstancia de temor ante toda la línea de la cadena de suministro. ¿Cuáles son los desafíos en ciberseguridad? Ya se contemplan muchísimos ciberataques sofisticados. Hay una mayor frecuencia y complejidad en 2025 y hemos encontrado que de repente se tecnifica todo el enlace con las empresas, robando inclusive la información y causando estragos a las diferentes compañías. Se dan vehículos conectados vulnerables, con sistemas de navegación y control susceptibles a hackeos, situaciones en las que uno contempla que por mucho que pueda tener un software especializado, lo pueden hackear. Y interrupción de cadenas productivas, teniendo así parálisis de operaciones con consecuencias económicas. Las amenazas cibernáuticas prácticamente representan uno de los mayores riesgos para el sector logístico. La protección de datos es algo prioritario, sobre todo porque a final de cuentas la carta aporte nos obliga a contemplar desde la factura, los pedimentos, las listas de empaque, y el tener esta información hoy en día no nada más es de manera electrónica, sino todavía contemplamos el papel con el cual estamos moviendo esto, y el hecho de que haya algunos puntos en donde haya paraderos y que haya gente tratando de investigar qué es lo que se lleva, nos mete en una problemática mayor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de incidentes y modus operandi? Existen falsos retenes, simulación de puestos de control oficiales con uniformes y con vehículos similares a los de las autoridades. Y esto se da día a día, inclusive aunque les llegamos a pedir sus fichas de identificación, es muy fácil encontrar gente que ya está haciendo ese tipo de cosas. Emboscadas en casetas, aprovechamientos de zonas de baja velocidad para forzar a los conductores a detenerse, contemplando inclusive que en las casetas se está dando muchos paros en donde hay gente que no nada más está haciendo el intento de robo, sino inclusive hay estudiantes, hay profesores, hay gente que está molesta por alguna circunstancia y hacen emboscadas en casetas, y hoy en día ya no sabemos por qué se están haciendo ese tipo de emboscadas. De primera instancia te dejan pasar gratuitamente, pero luego te empiezan a pedir una cooperación ficticia y es una situación pues bastante complicada. Inhibidores de GPS, uso de dispositivos tecnológicos para bloquear señales de geolocalización. Es muy sencillo conseguir hoy en Amazon, en Alibaba, en Mercado Libre, este tipo de inhibidores, causando que prácticamente haya zonas que no nada más por cuestiones de estar contemplando la situación satelital, sino que inclusive bloquean todo ese tipo de información y paran a los diferentes transportistas. Así como la infiltración interna, colaboradores dentro de las empresas que filtran información sobre rutas y cargas. Y es así que las organizaciones delictivas han sofisticado sus métodos operativos, adaptándose a las medidas de seguridad implementadas por las empresas. De verdad, los cárteles llegan a ser inteligencia artificial y no artificial de una manera tan susceptible que ya no se sabe quién es mejor. El robo con violencia hoy en día representa el 73% de los casos, mientras que el 27% restante ocurre mediante engaños o complicidad interna. Y es preocupante la creciente coordinación entre los diferentes grupos delictivos y su capacidad para identificar previamente las cargas de mayor valor. Desde antes ya saben que X contenedor está repleto de joyas, está repleto de refacciones, está repleto de fármacos con los cuales ellos se pueden hacer. Y es una situación pues bastante difícil. Ahora, las mercancías de alto riesgo y temporadas críticas nos llevan a evaluar primero productos electrónicos, desde smartphones y componentes, laptops y tablets, incremento de robos, prelanzamientos, entre otros. Farmacéuticos, medicamentos de alta demanda, de por sí no se cuenta con ellos. Vacunas y tratamientos especiales, mercado negro creciente con el cual se está participando. Alimentos premium, cárnicos de exportación, productos gourmet y licores, reventa inmediata en mercados locales,
así como autopartes con componentes electrónicos, catalizadores y metales preciosos, así como ensambles para la exportación. Las temporadas de mayor riesgo coinciden con los periodos de mayor actividad comercial, desde el Black Friday, el Navidad, el regreso a clases. Durante estas fechas, el volumen de mercancía valiosa en tránsito aumenta significativamente, creando oportunidades para grupos delictivos organizados. Los productos electrónicos y farmacéuticos continúan siendo los más cotizados por su alto valor y facilidad de reventa. Y es así que se contempla gente que desde el principio está monitoreando el paso de las diferentes mercancías en todo el punto del país. Ahora, el impacto económico y operativo, los costos directos. Las pérdidas materiales por robos ascienden ya a un promedio de $87,000 por incidente en mercancías de alto valor. Y de verdad, no contemplo el hecho del robo en sí, sino la falta de compromiso de las empresas al no poder entregar sus mercancías. Porque si no es que todas, la gran mayoría de las compañías buscan hacer las entregas para no tener penalizaciones. Y este tipo de circunstancias, aún teniendo un seguro, no les favorece. Y este costo se incrementó un 23% en los últimos 2 años debido a la sofisticación de los ataques y al mayor valor de las cargas objetivos. Y entre los costos indirectos, las primas de seguro están incrementando de entre un 15 y un 35% para rutas de alto riesgo. Los costos operativos relacionados con medidas de seguridad nacionales, desde escoltas, rastreo, personal, representan ahora hasta un 18% del costo total de transporte en ciertas rutas críticas. Pero ¿cómo nos pega en el impacto reputacional? Las empresas que sufren incidentes recurrentes experimentan una reducción promedio del 27% en nuevos contratos logísticos. Y es ahí cuando algunas empresas, cuidando su reputación, buscan aliarse a esas personas que están haciendo mal para que no dañen sus circunstancias. Y es que los clientes internacionales son particularmente sensibles a estos problemas de inseguridad y esto afecta a la competitividad de México como un hub logístico global. Imagínense, estaba haciendo yo un estudio en donde evaluamos desde cuándo estábamos buscando tener un cruzo entre el Pacífico y el Atlántico por medio del Istmo de Tehuantepec. Desde don Porfirio Díaz está haciendo esta evaluación. Y hoy, que ya se hizo el primer movimiento con 600 vehículos Hyundai, encontramos que es menos tiempo, que es ligeramente menos costoso, pero el problema que nos está pegando es la inseguridad. El tener que buscar gente que esté haciendo el papel de escolta, el que esté en los trenes, el tratar de evitar a los indocumentados que se están subiendo a los trenes, nos lleva a una situación en la que estamos prácticamente fuera de competencia y no nos lleva a participar de esta manera. Y es que el impacto va más allá de las pérdidas inmediatas. Afecta la viabilidad operativa de las empresas pequeñas y genera costos adicionales que eventualmente se trasladan al consumidor final, creando así un círculo vicioso que daña la competitividad logística del país en su conjunto. Es por eso lo interesante que tenemos que ver qué más podemos hacer. La legislación existe. La implicación de cómo aplicarla es una situación que tenemos que forzar a que se dé. Pero y entonces, ¿qué tenemos que hacer las empresas para poder subsanar este tipo de situación? Hay un marco regulatorio, como comentaba, y colaboración público-privada. Está la Ley de Seguridad en Transporte del 2022, en donde se establecen requisitos mínimos de seguridad y certificaciones obligatorias para transportistas. La Mesa Nacional de Seguridad Logística de 2023, que es una creación de un órgano de coordinación entre autoridades federales, estatales y sector privado. El programa de operador económico autorizado de 2024, que la verdad es que estamos hablando de CityPad, de OEA, de VAS, es una ampliación del programa con beneficios específicos para empresas con protocolos avanzados de seguridad y que cada vez más es un punto clave para estar dentro del círculo logístico, voy a decirlo así, dentro del club de Toby. Si no participas así, estás fuera.
el convenio TEMEC sobre seguridad logística, que es una propuesta de estándares trilaterales de seguridad para corredores comerciales norteamericanos. Y al hablar de norteamericanos es Canadá, Estados Unidos, México. Poco a poco la legislación se va adecuando porque si lo recordamos, pretendemos ser un área aduanal conjunta en donde prácticamente tengamos controles de toda una Guardia Nacional implicada entre los tres países y tengamos así el beneficio de tener la seguridad que se busca. La evolución de este marco regulatorio refleja una creciente preocupación gubernamental por garantizar la seguridad logística y persiste la implementación efectiva de estas regulaciones, especialmente en entidades federativas con recursos limitados o altos índices de corrupción. Tecnologías de vanguardia en seguridad logística. Tenemos el sistema de rastreo multisatélite, que es una tecnología que combina señales de diferentes constelaciones satelitales, GPS, GLONASS, Galileo, y nos sirve para mantener la localización incluso cuando se utilizan inhibidores convencionales. La tecnología existe, de verdad, podemos aplicarla, podemos tener esa mejora, podemos contrarrestar. El punto es adquirirla. Y sí, el costo lo vale. La analítica predictiva de riesgos, algoritmos de inteligencia artificial. ¿Cómo? ¿Ya usamos inteligencia artificial para esto? Claro, hay diferentes softwares con los cuales prácticamente podemos evaluar históricos de incidentes de marzo, abril, del 1 al 31, cómo es que se suscitaron los diferentes incidentes en la carretera 57. Dame alternativas de rutas, por favor. Ya la tecnología te permite conocer cuáles son este tipo de incidentes, cuáles son las condiciones meteorológicas contemplando estacionalidad, cuáles son los potenciales eventos sociales, porque de verdad, hasta la celebración de los 15 años de Rubí, hace ya unos años atrás, hizo una desviación. Y aunque se ría, doctora, de verdad, la celebración de los 15 años de Rubí hace ya unos años atrás hizo un caos dentro de la carretera. Dices, es que no es posible, de verdad. Y hay muchos factores para predecir estos niveles de riesgo en rutas específicas. El blockchain para hacer la trazabilidad inmutable, registros encriptados y distribuidos que garanticen la integridad de la información logística, que me permitan verificar en tiempo real, no a 3 horas, de verdad. Yo lo viví ayer. Me daba toda la información de 2 horas atrás del accidente que se había suscitado a las 5 o 6 de la tarde y yo iba pasando a las 10 de la noche. Buscamos que tengamos en tiempo real cualquier desviación, cualquier situación no autorizada en rutas y procedimientos, porque recordemos, si uno de nuestros choferes ve enfrente una situación, debemos de darle el empowerment para que tome una decisión si se vaya por otro lado. Sí, siempre sí, si tiene la información real, si no se va a meter a la boca del lobo y de verdad da miedo. Y drones de vigilancia y escolta, que ese es un punto algo especial, porque a final de cuentas, el aire es de todos. Y si yo agarro con una resortera, por no decir con una pistola, y le tiro un dron, a ver, deténganme, está pasando por el aire que prácticamente está por encima de mi casa y yo me estoy tomando un baño de sol y pues estoy en bikini o estoy en traje de baño. No, de verdad es complicado. Este tipo de circunstancias, a final de cuentas, todavía se está legislando, pero ya se aplica en zonas de alto riesgo, sobre todo considerando la capacidad de transformación, tomando en cuenta que esto contempla alertas automáticas ante comportamientos sospechosos. Y es así que la inversión en tecnologías de seguridad se incrementa un 42% en el último año. ¿Cuáles son las estrategias operativas de mitigación de riesgos? Hablamos de la evaluación de riesgo preoperativo, con un análisis sistemático de operación considerando valor de carga, rutas, horarios, días y amenazas específicas, contemplando matrices de evaluación estandarizadas, clasificación por niveles de riesgo y actualización en tiempo real. Por otro lado, tenemos la planeación de rutas dinámicas. Todo esto haciendo modificación de itinerarios basado en inteligencia artificial. De verdad, quien sigue una misma ruta le está dando
todo el poder para que los malandros sepan por dónde pasamos cada semana, cada día, cada hora, con el transporte de fármacos, con el transporte de alimentos, y es así que inclusive entre los diferentes sectores se están cuidando, buscando estas rutas alternativas, buscando puntos de control secretos y una variación de horarios. Buscamos una implementación de protocolos escalonados, haciendo aplicación de medidas de seguridad proporcionales al nivel de riesgo identificado, considerando niveles de escolta según evaluación, comunicación cifrada y procedimientos de emergencia con los cuales podemos trabajar. Porque es triste de repente estar platicando con uno de los choferes y que diga, jefe, disculpe usted, le dimos un llegue muy fuerte al tracto, pero al menos salvamos la mercancía. Y cuando te acercas, te das cuenta que no nada más fue el tracto, sino una bala perdida que tiene en un pie. Y eso duele, porque al final de cuentas la gente se está esforzando por hacer llegar las mercancías al punto final. Y ese sí, que es importante también hacer una verificación y auditoría continua, haciendo una evaluación permanente de la efectividad de las medidas implementadas en simulacros no anunciados, auditorías por terceros y mejora continua de protocolos. Es curioso, ya estamos prácticamente listos para el simulacro de un terremoto, listos para el terremoto, para alguna circunstancia de guerra de guerrillas, pero todavía no hacemos un simulacro en qué hacer, cómo actuar en caso de un robo carretera. Las estrategias más efectivas combinan planificación meticulosa con flexibilidad operativa, y las empresas que mantienen un enfoque dinámico y adaptativo que sea capaz de responder a cambios en el entorno de seguridad reportan hasta un 62% de menos incidentes que aquellas que tengan solo protocolos rígidos o desactualizados. Es por eso que hay que estar haciendo variaciones en nuestras estrategias operativas de mitigación. Ahora, también hay que estar contemplando la formación y capacitación del personal, desde una intrínseca evaluación y recertificación, tomando en cuenta programas de periodicidad, de evaluación de competencias y actualización de certificaciones de seguridad, hasta concientización y cultura, haciendo un desarrollo de mentalidad de seguridad integrada en todas las operaciones y decisiones cotidianas, pero a la vez recordando que la capacitación técnica nos ayuda en una formación continua en protocolos de seguridad, contemplando manejos de crisis, contemplando el uso de tecnologías de protección y cómo hacer uso de ese botón de alerta, pero sobre todo haciendo de esto un círculo completo, regresando a la selección y verificación, en donde evaluamos procesos exhaustivos de reclutamiento, con una verificación de antecedentes, evaluaciones psicométricas y especializadas. Ese es un punto clave porque a final de cuentas nos permite hacer que la gente se siga entrenando. Ahora, la sustentabilidad y las regulaciones ambientales nos hablan de que en este 2023 pasado se establecieron líneas de bases de emisiones. En este 2025 ya hay una reducción obligatoria del 25% de CO2 con vehículos pesados. Y en el 2030 es la meta del 30% de reducción contra los niveles del 2019. Esto nos lleva a una transición hacia flotas eléctricas y combustibles alternativos de una forma obligatoria. Y así, la economía circular transforma modelos logísticos tradicionales. En la innovación tecnológica vamos a encontrar inteligencia artificial que nos auxilia con la previsión de demanda con un 95% de precisión. Yo apostaría con un 97%. Inteligencia artificial, a final de cuentas, bien guiada, nos puede ayudar a muchas circunstancias, sobre todo a la optimización de rutas en tiempo real y a reducción de costos de hasta un 15%, contemplando también al Internet de las cosas en sensores en toda la cadena de logística, en un monitoreo continuo de condiciones, en una mejora de eficiencia operativa de un 35%, que a su vez nos auxilie con la automatización de almacenes inteligentes, tomando en consideración vehículos autónomos para la última milla y una reducción de errores humanos en un 78%.
Y es así que los diferentes centros de control apoyan para poder avisar a los diferentes transportistas cómo subsanar cualquier circunstancia de algún accidente, cómo tomar rutas alternas, entre otros. Y resiliencia en la cadena de suministro. Hay que considerar que el nearshoring nos está llevando a ser un beneficiario principal. El blockchain nos ayuda con la transparencia y trazabilidad completa, contemplando alternativas y cómo es que podemos contemplar diferentes rutas para hacer llegar nuestra mercancía, quizá si no en el justo tiempo, al menos en el momento específico después de que hayamos encontrado algún accidente. Los inventarios estratégicos, que son reservas en ubicaciones clave para respuesta rápida. Y es así que cada vez más crecen los pequeños almacenes, los almacenes especializados, los puntos claves en donde prácticamente las empresas se alían con empresas que sirven únicamente para contemplar la oportunidad en caso de esto prácticamente enriquece el flujo de mercancías. Pero a su vez, hay una diversificación. Hay múltiples proveedores y rutas alternativas con las que estamos trabajando. Así, consideramos que la capacidad de adaptación ante todas estas disrupciones es un punto crucial, porque a final de cuentas, estamos tomando en consideración que la infraestructura mexicana se continúa desarrollando para aprovechar nuestra ubicación estratégica. Por otro lado, hay casos de éxito. Hay casos que ya prácticamente se están dando. Grupo CETIC, que hace un monitoreo colaborativo y hace una implementación entre múltiples empresas químicas, creando un centro de control 24/7/365 que supervisa más de 1,200 unidades, reduciendo así incidentes hasta en un 78% en el primer año y haciendo con esto una disminución de costos operativos de seguridad en un 23%. Una compañía que de alguna manera está ya utilizando tecnología especializada para contemplar la visualización de las cargas a nivel nacional. Grupo Castores. Es interesante ver estas camaradas. Realmente hacen un innovador sistema de caravanas programadas que agrupa envíos de múltiples clientes en convoyes protegidos. Esta estrategia no solo optimiza costos de escolta en un 35% de eficiencia, sino que eliminó por completo los robos en sus principales rutas troncales. Esto durante 18 meses consecutivos. E inclusive buscan alianzas estratégicas con la competencia para poder así, pues de alguna forma, ir todos en conjunto y que no sean sorprendidos de manera solitaria. DHL México hace un programa integrado, un sistema holístico que combina verificación biométrica de personal, hace un rastreo multitecnológico de unidades y análisis predictivo de rutas. Su enfoque, Defense in Deep, ha establecido un nuevo estándar en la industria, reduciendo siniestros en un 91% y primas de seguro en un 42%. De verdad, considero que en nuestro país hay mucha inventiva. Por eso es que tenemos tantas empresas que buscan llegar, porque a final de cuentas somos un país experimento. Y cuando ellos llegan y tratan de hacer implementación con alta tecnología, nosotros que supuestamente no conocemos esta alta tecnología, la reutilizamos y creamos este tipo de casos de éxitos. Y así como estos, hay más en donde prácticamente se engloban enlazándose con no sé, con tecnologías como Google Maps, con tecnologías como Waze, en donde prácticamente utilizan esos enlaces y después con algoritmos nos podemos identificar cuáles son los puntos claves y álgidos en donde podría haber robos, podría haber accidentes, cómo rutear, cómo poder enlazarnos. Hay diferentes compañías que se dedican a estar usando este tipo de softwares. Ahora, también tenemos algunas otras circunstancias. La automatización de transporte. Se prevé que para el 2025 el 15% de las rutas troncales van a contar con vehículos semiautónomos en México.
reduciendo la exposición humana en zonas de alto riesgo. Y estos sistemas van a incluir protocolos automáticos de respuesta ante amenazas y capacidad de desvío preventivo. Es triste decirlo, pero hay en algunos países que inclusive, si tratan de acercarse, como en algunos lugares hemos visto que se cuelgan para tratar de acercarse con el chofer, pues ya inclusive le rocían ahí, pues, no sé, gas pimienta o situaciones de esta manera, que a final de cuentas son tecnologías que decimos, ¿es justo el uso? Sí, no, ¿por qué? Hay que contemplarlo. Porque luego vienen las plataformas colaborativas de inteligencia, que es lo que les estaba ahorita practicando. Van a surgir ecosistemas digitales donde transportistas, autoridades y clientes van a tener toda la información de primera mano en tiempo real, creando este mapa dinámico de riesgos y permitiendo así ajustes inmediatos en la cadena logística ante las amenazas que se estén suscitando de manera emergente. Pero no nada más eso. Ya con la biometría avanzada, la identificación multibiométrica en donde se ve la situación facial, voz, comportamental, las 10 huellas digitales, vamos a contemplar un estándar para verificar la identidad de todos los operadores y personal clave, eliminando riesgos de suplantación y proporcionando evidencia forense ante incidentes. A mí me ha tocado ver circunstancias en donde inclusive los asientos de los choferes detectan el peso del chofer que prácticamente se está registrando. Y uno dice, ay, estamos checando su condición física, si está bien del corazón. Claro, desde luego, pero por otro lado, con la tecnología estamos dándole información al tracto para que sepa que se va a subir Juan Pérez, que pesa alrededor de 78 kilos, que tiene más o menos una densidad ósea de tanto, y pues ya está leyendo todo esto. Si no está prácticamente Juan Pérez subiéndose y está poniendo a otro alterno, ya desde ahí se bloquea el tracto. Por otro lado, la certificación ISO 28000-2025. Esta nueva revisión estándar, prácticamente enlazada en la cadena de suministro, va a establecer parámetros muchísimo más exigentes para empresas que operan mercados de alto riesgo, convirtiéndose en un punto de facto como requisito en operaciones multinacionales en México. Y es así que insisto, vamos a entrar al club de Toby, de alguna manera tenemos que estar previendo certificaciones de este tipo. ¿Cuáles son los desafíos económicos? Bueno, las fluctuaciones en precios del petróleo. Al final de cuentas, todavía dependemos del carbón, del diésel, de la gasolina. Estas fluctuaciones nos van a seguir pegando. Tenemos que contemplar el impacto directo en costos operativos de transporte, la previsión de volatilidad en 2025 y 2026. La optimización de cadena de suministro y la implementación de la inteligencia artificial y machine learning para eficiencia, considerando una reducción de desperdicios y tiempos muertos. Pero no solo eso, el mantenimiento predictivo. Vuelvo a la situación, no nada más es de la máquina, también es del chofer camión, quisiera decirlo así, y es triste que lo contemplemos así, pero el chofer vive ahí. Tenemos que saber cómo está su estado de salud. Tenemos que tener sistemas avanzados para anticipar fallos, una extensión de vida útil de activos logísticos y lo más importante, poder considerar una recuperación del gasto del consumidor, porque el comercio internacional nos está mostrando cada vez más signos de repunte sostenido a pesar de todo lo que se está suscitando. Ahora, en el análisis de retorno de inversión, encontramos que la inversión estratégica en todo esto va a ser una asignación planificada y focalizada de recursos en seguridad. Poco a poco las empresas están migrando a contemplar este tipo de llaves con las cuales ya no se necesita estar nada más dependiendo de un tipo de software, sino ya contemplando tres o cuatro, ya nos evitamos situaciones en las que, híjole, es que esta zona del país, del planeta, no puede monitorearse. Ya prácticamente con este tipo de software ya es un punto álgido. La reducción de siniestralidad con una disminución cuantificable de incidentes y pérdidas materiales. Una ventaja competitiva con un mayor valor para clientes que priorizan la seguridad.
¿Realmente están haciendo esto en estas compañías? Vámonos con ellos. Y la optimización de costos totales, buscando una disminución de primas de seguros y costos operativos. ¿Qué recomendaciones prácticas podríamos tener al respecto? Una evaluación de riesgos personalizada por empresa. Hay que desarrollar un análisis específico para la operación y, ¿por qué no? Contemplar que alguien más nos haga una evaluación extra para tener así todo a la mano. Una capacitación integral del personal, estableciendo programas continuos de formación. El capacitarse una, dos, tres veces por año no es suficiente. Esto es continuo. Esto se vive. Esto es como prácticamente el flujo sanguíneo. Tenemos que darle su mantenimiento. Implementación de tecnología gradual. No nos podemos quedar con un software de hace 6 meses, de hace 2 años, de hace 6. Hay que buscar soluciones según el análisis de riesgo y cómo está prácticamente mejorando todo. Y una colaboración en ecosistemas de seguridad, contemplando iniciativas sectoriales y público-privadas. Recuerden, esto no nada más es el sector logístico, esto no nada más son las empresas, esto no nada más son los choferes, que son técnicos que últimamente están siendo capacitados en los CONALEPs, en diferentes escuelas, sino inclusive está la academia, porque al final de cuentas somos los que estamos realizando investigación. Ahora, ¿qué conclusiones podríamos tener al respecto? Un diagnóstico situacional, realizar una evaluación completa de la situación de la empresa, de los ruteos en cuanto a vulnerabilidades, capacidades y recursos disponibles. Y este análisis tiene que incluir tanto factores internos como elementos del entorno específico de donde se opera, identificando la claridad de las brechas existentes entre el estado actual y las prácticas líderes de la industria. Un plan estratégico de seguridad, no solo bajar lo que contempla nuestro sector, sino inclusive estar buscando qué contempla el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan México, qué contemplan diferentes sectores que son ajenos a lo que yo estoy moviendo, porque esto me permite conocer aspectos tecnológicos, operativos y de capital humano, estableciendo objetivos claros, medibles y realistas, con tiempos de implementación específicos, y así asignando responsabilidades concretas a los diferentes niveles de la organización y garantizando la ejecución efectiva. Teniendo todo lo anterior, hay que buscar una integración colaborativa en foros sectoriales que no necesariamente tienen que ser de su propio sector. En programas gubernamentales, ¿cómo te ayudo? Ayúdame a ayudarte. Alianzas estratégicas que potencien los recursos individuales, porque la seguridad logística es un desafío sistemático, requiere soluciones colaborativas. No podemos hacer esto aislado. Hay que compartir prácticas y lecciones aprendidas para fortalecer el sistema logístico en su conjunto. Comentarios, preguntas, perdón. Muy bien, pues bueno, vamos, gracias por las felicitaciones, saludos también a aquellos que nos mandaron por aquí desde Ciudad Obregón, Sonora, de otras partes, y pues un gusto tenerlo por acá, doctor César. Yo les quiero comentar también, además de esto, eh, vamos a tener más trueques, más información, pero antes quiero otorgar a ver, permítanme, se me hace que hay otra preguntita. Bueno, es una felicitación por su exposición de parte de Juan Carlos. Y dice una exposición tan clara y los organizadores también muchas gracias. Pues sí, por ahí. Felicidades a Magda que también, que seleccionaron el tema. Muy bien, entonces nos preguntan el video. Sí, lo pueden, recuerden que todas las presentaciones de Hagamos un Trueque están en el canal de YouTube de TLC Magazine México, pero todas las repeticiones, o sea, en vivo, lo pueden ver a través de las redes de TLC Asociados, de Trade and Law College y de TLC Magazine México. Y ya saben, les agradecemos que le den un like porque con eso más gente del comercio, sus contactos lo van a poder ver y claro que pueden compartirlo. Eh, Muy bien, bueno, pues me permito entregar el reconocimiento al doctor César Morales.
TLC Magazine México y Hagamos un Trueque otorgan el presente reconocimiento al doctor César Morales Razo por hacer un trueque en la plática virtual con el tema Seguridad en México, situación de riesgo logístico y su prevención el día 21 de abril de 2025 y lo firma el doctor Octavio de la Torre y la maestra Daniela Martínez. Muchísimas gracias a todos.